A continuación se presentará el seminario de fenómenos interfaciales llevado a cabo por Maylin Meneses, Alex Díaz, Edgar Pizarro y César Hernández. Los temas a destacar son tensión superficial, propiedad de la tensión superficial, energía superficial, por qué los líquidos en pequeñas cantidades se encuentran en forma de una gota, curvatura de las interfaces, energía libre superficial de adhesión de una partícula burbuja, termodinámica de flotación y tipo de reactivo de la flotación. ¿Qué es la tensión superficial? La tensión superficial es el fenómeno en que la superficie de un líquido presenta resistencia a aumentar su superficie debido a una especie de membrana elástica formada a la superficie del líquido. Cuantitativamente se define como la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie del líquido por unidad de área. En otras palabras, es la cantidad de energía que se necesita para llevar moléculas desde el interior del líquido hasta la superficie del mismo y modificar la superficie del líquido por unidad de área. Es necesario mencionar que la tensión superficial es una propiedad exclusiva de los líquidos. Propiedades de la tensión superficial. La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, de la temperatura y del medio que lo rodea. Aquellos líquidos que tengan fuerzas de atracción intermoleculares elevados también tendrán una tensión superficial elevada. La temperatura influye directamente en la tensión superficial, ya que un aumento de la temperatura se ve traducida en una disminución de las fuerzas de cohesión, fuerza de atracción entre las moléculas de la misma especie, debido a una mayor agitación térmica de las moléculas. ¿Qué es la energía superficial? Se define como la suma de todas las fuerzas intermoleculares que se encuentran en la superficie de un material, es decir, es la fuerza de atracción o repulsión de un material que ejerce sobre otro. Para el caso particular de los líquidos, la energía superficial es equivalente a la tensión superficial anteriormente descrita. La tensión superficial explica la formación de gotas en los líquidos. ¿Por qué un líquido se encuentra en pequeñas cantidades con forma de una gota? Este fenómeno se debe a que las moléculas que se encuentran en el interior del líquido tienen una baja fuerza de cohesión entre las moléculas. En cambio, las moléculas que se encuentran en la superficie del líquido tienen una fuerza de cohesión mayor. Por lo tanto, de forma natural, las moléculas que se encuentran en la superficie del líquido tienden a minimizar su fuerza de cohesión, y esto lo logran adquiriendo la forma de una esfera, más conocida como una gota. Curvatura de las interfaces. El efecto de la tensión superficial es minimizar el área interfacial, resultando en la formación de las interfaces curvas. Los líquidos adoptan formas esféricas en ausencia de otras fuerzas. La ecuación de Laplace describe la dependencia de la presión de una fase con la curvatura de la superficie que limitan. Esta curvatura provoca diferencias de presión entre el interior y el exterior de la fase curvada, lo que tiene al menos dos consecuencias importantes: cambios de presión de vapor y la capilaridad. Energía libre superficial de adhesión partícula-burbuja. Para comprender mejor la adhesión partícula-burbuja se debe entender un poco sobre el proceso de flotación y la finalidad de él. Flotación es un proceso que tiene por objetivo la separación de especies minerales mediante la adhesión selectiva de partículas minerales a la burbuja de aire. Los principios básicos en que se fundamenta el proceso de la flotación son los siguientes: la hidrofobicidad del mineral, que permite la adherencia de las partículas sólidas a las burbujas de aire, y la formación de la espuma estable sobre la superficie del agua, que permite mantener las partículas sobre la superficie. Termodinámica de la flotación. Termodinámicamente hablando, esto queda dado por la expresión que define el cambio de energía libre superficial para la adhesión partícula burbuja en un medio acuoso.
En primer lugar, debe ocurrir un encuentro físico entre la partícula y la burbuja. Para que dicha colisión sea exitosa, se requiere que durante el corto tiempo que dura la colisión tenga lugar un adelgazamiento y ruptura del film líquido que los separa y se forme una nueva interfase mineral-aire. El hecho de que esta etapa ocurra espontáneamente, así como en la que la adhesión sea estable en el tiempo, depende de la hidrofobicidad del mineral. La flotación es básicamente la adhesión de una partícula mineral particularmente hidrofóbica a una burbuja de gas. La flotación se produce cuando el balance de las tensiones superficiales en un sistema trifásico mineral-gas líquido. Reactivos a utilizar en la flotación. Reactivos espumantes. Altera la tensión superficial de los líquidos. Su estructura les permite agruparse hasta formar otra fase distinta del resto de los fluidos, formando una espuma que crea burbujas resistentes, de modo que se adhiera al mineral de interés. Reactivos recolectores. Favorecen la condición hidrofóbica y aerofílica de las partículas de sulfuros de los metales que se quieran recuperar, para que se separe del agua y se adhieran a la burbuja de aire. Deben utilizarse seleccionándose el mineral de interés para medir la recuperación de otros minerales. Reactivos depresantes. Se utilizan para provocar el efecto inverso al de los reactivos colectores. Esto es para evitar la recolección de otras especies minerales no deseadas en el producto que se quiere concentrar y que no son sulfuros. También existen los modificadores de pH. Estos sirven para estabilizar la acidez de la pulpa en un valor de pH determinado, proporcionado al ambiente adecuado para que el proceso de flotación se desarrolle con eficiencia. Mojamiento y distribución de fases. La mojabilidad es la tendencia de un fluido a unirse a la superficie de un sólido en presencia de otros fluidos invisibles, de tal forma de ocupar la mayor área posible en contacto con el sólido. Los fluidos se clasifican en distintos tipos, debido a su grado de mojabilidad, como mojantes, aquellos que tienen mayor tendencia a unirse al sólido; no mojantes, aquellos que se unen parcialmente o no se unen al sólido. También las superficies sólidas se pueden distinguir y clasificar en distintos tipos, los cuales son: sólidos de alta energía. Son sólidos de enlaces químicos fuertes, por lo tanto se necesita mucha energía para separar estos sólidos. Por lo general, gran parte de los líquidos presentan mojabilidad total al estar en contacto con este tipo de superficie. Sólidos de baja energía. Son sólidos donde las moléculas están unidas por puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals. Para este tipo de superficie de mojabilidad depende del tipo de fluido que se selecciona. Entre las moléculas existen dos tipos de trabajo: trabajo de adhesión y de cohesión. Fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión es la fuerza que atrae y mantiene unida a las moléculas de una misma especie. Esta es una propiedad intrínseca de cada fluido que es causada por la forma y el ordenamiento de las moléculas. Cuando las moléculas se acercan una a la otra, creando una atracción eléctrica que puede mantener una estructura como una otra. En otras palabras, las fuerzas de cohesión son las que hacen posible la tensión superficial. Fuerzas de adhesión. La fuerza de adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen dos fases de distintas sustancias cuando entran en contacto la una con la otra. Se mantiene unida por fuerzas intermoleculares producidas por la interacción de las moléculas de ambas fases. La adhesión es distinta de la cohesión. La cohesión es la fuerza de atracción entre las partículas de la misma especie dentro del mismo cuerpo, mientras que la adhesión es la interacción entre las moléculas de la especie de distintos cuerpos. Experimentor, para entender el siguiente experimento, quiero que te mires a ti mismo un momento. ¿Listo? Te cuento que acabas de observar el órgano más grande que tiene el ser humano.
¿Ya sabes cuál es? Sí, es la piel. La piel es el órgano más grande que tenemos. Esta es elástica y nos protege. Y al igual que el ser humano, los líquidos también tienen una piel que es mucho más resistente de lo que parece. Vamos a hacer una demostración. Tengo encima de la mesa una tapita de color azul, en la que he puesto un poco de agua. Voy a empezar a añadir más agua con este gotero. Prácticamente he llegado al borde de la tapita. Lo que voy a hacer a continuación es algo muy temerario. Voy a seguir poniendo gotas en el gotero hasta que se derrame el agua de la tapita. Es realmente peligroso. Está a punto de derramarse el agua. ¿Cuántas gotas más podré colocar en la tapita hasta que el agua se derrame? Debo haber colocado más de 20 y todavía no se derrama la tapita. Ajá, se derramó. ¿Qué es lo que crees que puede haber ocurrido aquí? Lo que sucede es que los líquidos tienen una propiedad muy particular. Las moléculas que están en el agua se agarran unas a otras, formando una capa. Como una piel. Como un jeve estirado. Como un globo de aire. Como un chicle. Y a esa capa se le llama tensión superficial. Vamos a experimentar con la tensión superficial. Tenemos aquí un experimento muy sencillo que tú puedes hacer en tu casa. Tenemos un bowl lleno de agua, al cual le voy a echar un poco de pica pica. Listo. Ahora tenemos aquí en este vaso un líquido misterioso. Y lo que voy a hacer es echar una gota de este líquido en el agua. Y veamos lo que pasa. ¿Te has dado cuenta de lo que ocurrió? La tensión de la superficie del agua se ha roto cuando añadimos una gota de este líquido, que no es otra cosa que jabón líquido. Por eso ocurrió lo que vimos. Esta es la misma propiedad que usa el jabón para atacar la grasa. Por eso nos ayuda a limpiarnos y a limpiar nuestros platos. Y ahora te vamos a enseñar a utilizar la tensión superficial como mecanismo de propulsión en un divertido experimento que tú puedes hacer en casa. Fíjate, tengo encima de la mesa una bandeja llena de agua. Y también he cortado con cartón la silueta de un pescadito, el cual tiene una ranura que servirá de propulsión. Mira lo que vamos a hacer. Voy a colocar el pescadito muy quieto en la bandeja. Y ahora voy a tomar un poco de jabón líquido que rompe la tensión superficial del agua. Tomamos un poquito, solo necesitamos una gota. Y ahora vamos a dejar caer la gota de jabón en el pescado. El jabón líquido rompió la tensión superficial del agua y el pescado salió en la dirección contraria. Trata de hacer este experimento en tu casa porque es un experimento semáforo verde. La tensión superficial también puede servirnos para hacer arte. Y esto es un experimento muy sencillo que tú también puedes hacer en tu casa. Tenemos encima de la mesa una bandeja llena de leche. Y también tenemos colorantes de comida. Lo que vamos a hacer es echar gotas de los diferentes colores de los colorantes en el centro de la leche. Y ahora vamos a usar jabón líquido que rompe la tensión superficial de la leche para crear nuestra obra de arte. Tomamos una gota y presta mucha atención.
Hemos creado una obra de arte con ayuda de los colorantes, gracias a que el jabón líquido rompió la tensión superficial de la leche. Sigue experimentando porque recuerda que tú eres un experimentor Y el mundo es tu laboratorio.